Te han dicho que México se está ucranizando. Jalife lo menciona cada rato. Lo hace en X, en Substack, en La Jornada, en conferencias en su canal de YouTube, en Radar Geopolítico, que supuestamente somos para Estados Unidos lo que Ucrania es para Rusia. Y suena muy lógico, y tiene franjas de verdad, pero es una trampa conceptual muy profunda. Hoy lo desmondo desde mi doctrina, que es el materialismo político, no con opiniones, no con puntos de vista, sino con esta doctrina. Y si quieres entender por qué esta analogía nos desarma teóricamente y cómo recuperar nosotros nuestra capacidad de acción política, quédate. Porque al final tendrás 3 herramientas concretas para refutarla en cualquier debate. Insisto, el término fue popularizado por el geopolitólogo Alfredo Jalife Rame. Todos lo conocemos por su canal de YouTube y sus, digamos, análisis controversiales. Y sí, reconozco que capta algo real. La relación de México y Estados Unidos es intensa, conflictiva, de profunda influencia mutua. Sus fronteras se codeterminan históricamente. No se puede entender uno sin el otro. Esto es cierto. Pero aquí está una equivocación nuclear porque no podemos confundir nosotros influencia con matriz civilizatoria. Y desde el materialismo político, los sujetos son políticos, no son entes aislados, son múltiples, son multicausales y están inmersos en redes de relaciones completas y en su mayor parte están en conflicto. Pero para saber qué tipo de conflicto es, debemos responder una pregunta básica. ¿Dónde está y es México? ¿Dónde está y es Estados Unidos y Ucrania y Rusia? No podemos afirmar que la cuna de México son los faraones de Egipto, ni que la civilización rusa nace cerca del río Mississippi. Cada estado parte de una base histórica concreta, objetiva concreta e histórica, de una matriz imperial, y ahí es donde la analogía se rompe completamente. Para analizarlo con rigor, necesitamos una categoría operativa filosófica, doctrinal, que son las plataformas continentales. Santiago Armesilla, retomando a Gustavo Bueno y el materialismo filosófico, la define como totalidades sistematizadas de teoremas, conformadas en un contexto histórico determinante. No son simples mapas, son identidades sintéticas, son unidades isológicas y sinalógicas, con igualdad objetiva entre ellas, que de acuerdo a la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, en la politología, geopolítica y las ciencias sociales en general, estas tienen un cierre tecnológico configuracional, porque sí, la geopolítica es una tecnología y así como es el lenguaje que a partir de operaciones de sujetos políticos que se van codeterminando en técnicas hasta desarrollar tecnologías y estas tecnologías, nuevas ciencias y a su vez las ciencias, nuevas tecnologías. Entonces, a ver, ¿qué significa esto en lenguaje claro, en español castizo? Que una plataforma continental se cierra por 7 características medibles. 1. La lengua mayoritaria común. 2. Religión basal. 3. Pasado imperial común. 4. Extensión conjunta superior a 10 millones de kilómetros cuadrados. 5. Sistema político mayoritariamente común. 6. Población combinada mayor de 300 millones de personas. Y 7. Que al menos 2 de sus naciones sean fronterizas. Estas plataformas no son virtuales, son realidades materiales, totalidades atributivas, donde las partes solo constituyen un todo si están unidas. Y hoy, la base de toda sociedad política es el Estado. Por eso, analizar plataformas es analizar la dialéctica de clases, estados e imperios. Y aquí entra el concepto del cierre tecnológico, las configuraciones que les venía mencionando. La politología, la geopolítica no son teoremas exactos, no son ciencias exactas, son configuraciones prácticas ligadas con finalidades humanas e históricas. Y es bajo este cierre donde colocamos a cada estado en su lugar. Bien, apliquemos el filtro, ¿no? Ucrania y Rusia cumplen prácticamente todos los criterios.
comparte una lengua raíz común, que es la eslava, una religión ortodoxa, un pasado imperial común, tanto el imperio ruso de los zares como la URSS, el sistema político similar, y son fronterizos. Y todavía ampliando aún más en el análisis, y que no sepa un poco de historia, la civilización rusoslava nace justamente en la Rus de Kiev. Sí, Kiev, la actual capital de Ucrania. Así que Kiev, en realidad, vendría siendo la madre patria de toda una civilización. O sea, parten de la misma cuna, tanto Rusia como Ucrania. Su conflicto, el conflicto de la guerra entre Ucrania y Rusia, es un conflicto intraplataforma. Es una guerra con una dirección de una misma matriz histórica. Podríamos incluso afirmar, con muchos matices, que se trata de una guerra civil. Es una guerra civil en tanto como civilización por unos planes y programas políticos, geopolíticos, económicos, sociales muy determinados del mundo anglosajón para poder balcanizar el mundo ruso-eslavo e ir finalmente por la República Popular China. Y eso, el mundo anglosajón que compone los 5 ojos que vendría siendo Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, Canadá y Australia. Ahora bien, vayamos de este lado del hemisferio, a nuestra tierra. ¿Qué cumplen México y Estados Unidos? Solamente una cosa, la frontera. A pesar de la influencia que existe uno tanto del otro y una mezcolanza extraña, solamente cumple con uno. Lengua común, español. El inglés. Parten de 2 raíces imperiales distintas. Religión basal. Estados Unidos es la protestante y aquí frente a la católica. Porque sí, hay una influencia cada vez mayor en sectas evangélicas en todo el país, en nuestro país, en México y en Iberoamérica, pero realmente no premean a la comunidad católica que es realmente la dominante en México. Incluso nuestro maestro Marcelo Bullo menciona justamente que es tan fuerte la influencia católica en los mismos evangélicos que muchas veces los evangélicos terminan siendo realmente más católicos que los protestantes. Una paradoja bastante extraña, pero así es la historia, así son las relaciones sociales en el mundo. Y como la Iglesia Católica se ha ido protestizando, según el análisis del Pater Gabriel Calvo Sarraute en su libro de Roma a Berlín del 2022, podemos ver cómo finalmente la Iglesia Católica ha ido cediendo realmente su dirección doctrinal, por así decirlo. Ahora, el pasado imperial. México nace de la fragmentación de la monarquía hispánica católica universal. Estados Unidos, sin embargo, nace de las colonias británicas del Imperio Inglés. Son matrices completamente diferentes. Es más, están enfrentadas históricamente entre sí. Y no comparten para nada, según la teoría del cierre categorial, un cierre categorial tecnológico. No lo cumplen, porque ponerlos en el mismo espectro geopolítico no solamente es un error, y aquí es donde cae Jalife en un error. No es solamente el error, sino es una aberración analítica completa. La influencia es innegable, sí, pero la influencia no es identidad. Canadá depende económicamente de Estados Unidos y es anglosajón. México depende de Estados Unidos, pero es iberofónico, es hispano. Son planos completamente distintos. Si ampliamos históricamente el análisis, nos daremos cuenta que Estados Unidos nace exactamente de una confederación entre unos estados aislados, siendo anteriormente colonias inglesas. Ya sabes, las 13 colonias. Y al terminar la Guerra de los 7 años, que fue una guerra entre Francia, Inglaterra e España, estas se vieron afectadas por nuevos impuestos. Fue insisto, la dialéctica entre clases, estados, imperios. Es la lucha entre estados e imperios. Impuestos, que vaya la redundancia,
iban hacia las colonias y les cobraban mayores impuestos, que fue realmente lo que desencadenó la independencia de las 13 colonias. México no nace hace 5,000 años, como afirma el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es anacrónico, es impensable, no tiene un rigor histórico, filosófico real. O incluso su sucesora, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y todo el círculo alrededor que pareciera realmente no tener idea absolutamente nada de historia. Y lo interesante es que al menos siguen una historia oficial impuesta precisamente por el liberalismo del siglo XIX, sobre todo de la época del Porfiriato. Se tacha a Porfirio Díaz como ser el peor tirano, pero es realmente el que implanta la historia oficial en México. Porque sí, querido camarada mexicano e iberófono, la historia mexicana es porfirista. Si estás de acuerdo con esto, déjalo en los comentarios. Si no, pues déjame tú qué opinas sobre ello. Es difícil y lo entiendo, pero México nace a partir de la fragmentación de la monarquía hispánica, porque España era todo el imperio. La actual España fue la única con la que se quedó el nombre, pero México era tan España como lo hoy es Colombia, Argentina, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Mozambique, incluso Brasil. Es más, esta tierra, más otra tierra que está en Estados Unidos, era la Nueva España. No entiendo qué pruebas más factibles que eso quieren. Pero bueno, ya sabemos nosotros eso, ¿no? Asimílenlo. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué aceptar la analogía de la ucranización nos condena a ser víctimas pasivas de la dinámica de los imperios y los estados, de una dinámica que realmente no nos pertenece? ¿Por qué nos hace mirar al norte como si fuéramos su apéndice? Aceptar esto sería aceptar que nosotros no les debemos a Estados Unidos. Pero Jalife no se equivoca del todo. Aquí van las franjas de verdad reales. Es más asertivo, es muy asertivo en una cuestión fundamental. Y aquí es donde entramos en las franjas de verdad que tiene Alfredo Jalife. La realidad desde la geopolítica de Friedrich Ratchel y el concepto del espacio vital, el Luxemburg, que realmente el geopolitólogo alemán que determina en mayor grado la política exterior del nacionalsocialismo de Alemania en el siglo XX, ya saben, la Alemania del señor de su extravagante bigote, porque el verdadero dolor de cabeza estratégico de Estados Unidos es precisamente el auge hispano dentro de su propio territorio. ¿Por qué? Porque el crecimiento hispano más la fragmentación y la guerra civil fría que se vive dentro de Washington en estos momentos, que se vive y se palpa dentro de la Casa Blanca y otras entidades, repercuten en gran medida ese crecimiento. Porque no es solo que de acuerdo al espacio vital, que vendría siendo prácticamente todo el hemisferio norteño del continente americano, el sur-oeste, incluyendo todo México, todo el Golfo de México, todo el Caribe, todo Centroamérica, incluso el norte de Venezuela, todo el hemisferio norte del continente americano. No es también Colombia, Brasil, Ecuador, todo eso se va amenazado, sino que es una amenaza dentro del mismo espacio, no solamente del espacio vital, sino esencial, fundamental de los propios Estados Unidos. El enemigo les está creciendo en las mismas entrañas. Porque sí, a ver señores, Iberoamérica es el terror potencial geopolítico de Estados Unidos. No tengan duda de ello. México, junto con todos sus hermanos iberoamericanos, es el terror potencial geopolítico de Estados Unidos. Así, señores, veredicto, no somos Ucrania, somos parte de la iberofonía y eso cambia completamente todo el tablero. La disputa no es por sobrevivir una guerra proxy con Estados Unidos,
sino es elevar el umbral de poder, es decir, la masa crítica, poder económico, cultural, político y militar, para dejar de ser naciones subordinadas. Y es para dejar de ser naciones subordinadas exige reconocer nuestra propia plataforma y no inventar una que no existe, que es el panamericanismo. Es decir, que nosotros somos parte de Estados Unidos y que somos supuestamente los mejores aliados estratégicos del TEMEC, conjunto con Canadá. ¿Sí? El panamericanismo. Las vanguardias iberófonas socialistas no es un sueño, es una necesidad material, real, de hoy, de lo que requerimos hacer todos nosotros. Y México es la fuerza frontal que está dentro y frente al enemigo. En resumen, señores, México no es la Ucrania de Estados Unidos. Son matrices imperiales distintas, plataformas continentales diferentes. Confundirlos, es desarmar nuestra propia capacidad de acción política. Así que si este análisis te sirvió, déjamelo en los comentarios. ¿Qué otra analogía geopolítica falsa quieres que desmontemos? Comparte este video con algún amigo, algún familiar, alguna pareja o algún camarada que tengas por ahí que le pueda interesar. Suscríbete y activa la campanita y nos vemos la próxima semana. Profundizaremos en cómo la iberofonía puede convertirse realmente de pasar a ser un espacio potencial cultural a verdaderamente un proyecto político, organizado y popular. Así que, gente, hasta la próxima. Acuérdate que la formación es el primer acto revolucionario. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó el video, ya sabes, dale me gusta, ponle pulgarcito hacia arriba, escribe en los comentarios lo que te haya parecido, crítica buena, mala, mentadas de madre, felicitaciones, lo que sea. Y prepararemos un nuevo video para los próximos eventos que vayan sucediendo. Nueva teoría, nuevos análisis, etcétera, etcétera. Visita nuestro periódico digital, La Iberofonía. Visita nuestra página web, vanguardiamexicana.org, vanguardias.org. Y hasta la próxima. Ya se me hizo tarde, cabrones. Nos vemos, raza. Como epílogo, solamente decir una cosa. La primera vez que yo escuché esto de la ucranización de México fue precisamente en un canal en YouTube, en el canal de el doctor Alfredo Jalife. Después en un programa que hicimos en el canal de Insubordinación Mexicana, en el programa de La Jaula de Oro, donde participó algunos compañeros, incluyendo a Rogelio Oviedo. Él mencionaba precisamente que estaba en contra del término de la ucranización de México. Su argumento fundamental consistía en decir que aceptarlo sería aceptar que nosotros los mexicanos nos les debemos a los estadounidenses. Y eso no es cierto. A partir de ese comentario empecé a hacer una investigación más profunda de acuerdo a todo el análisis geopolítico de la doctrina del materialismo político, que es la que, obviamente, lo que les dije que estaba siguiendo, la que sigo. Entonces empecé a indagar y creé como un ensayo bien fundamentado sobre toda esta cuestión. Entonces hice un ensayo bien escrito, filosóficamente muy técnico, porque sinceramente lo de las plataformas continentales vendría siendo algo complejo, filosóficamente técnico y muy complejo, pero sin embargo es fácil de comprender si uno se pone a estudiar a profundidad. Entonces, debajo en la descripción voy a poner el artículo, el ensayo. O sea, sinceramente está abierto al público para quien quiere busque indagar. Está la bibliografía. Y pues agradezco a Rogelio Oviedo por haber, digamos, implantado esa duda sobre la ucranización de México, que fue realmente el que plantó la duda sobre todos nosotros dentro de Vanguardia Mexicana para poder refutar a Alfredo Jalife. Así que mi tarea simplemente fue sistematizarlo y crear un argumento más técnico y doctrinalmente más, digamos, más acertado, ¿sí? De acuerdo a los conceptos que seguimos en el materialismo político. Entonces,
Gracias, Rogelio Oviedo. También quiero decirle al doctor Alfredo Jalife, si llega a ver este video, que no es nada en contra de su persona. Nosotros hemos aprendido en Vanguardia Mexicana mucho de lo que él nos muestra prácticamente semana tras semana. Es un, digamos, un canal imprescindible el de él, todos sus conocimientos. Es una persona que sabe mucho y sinceramente lo admiramos. Esto es una forma de poder refutar sus ideas, su forma de cosmovisión, porque sí creemos que Alfredo Jalife tiene algún tipo de problema que nos atraviesa a todos los mexicanos y es un idealismo político muy fuerte, aunque sí habla de un realismo y una cruda realidad sobre la realidad geopolítica y todos los problemas que tiene México. También creemos que vive como en una burbuja socialdemócrata de un pacifismo un poco absurdo, en el cual pues incluso, ese sería otro video para analizar, incluso él habla que es una de las personas responsables de que México no tenga la bomba atómica. Entonces, bien sabemos que tener la bomba atómica es soberanía. Sí, a lo mejor si la tuviéramos no estaríamos tan mangoneados como lo estamos ahora. Entonces, Alfredo Jalife, doctor, gracias si es que está viendo este video. Insisto, esto es una refutación hacia sus ideas y no hacia su persona. Le admiramos mucho, le queremos mucho y así que, gente, ya saben, vuelvo a decir en el video, suscríbanse, denle me gusta y espero que este contenido haya sido um, agradable para ustedes. Sé que es un poco rebuscada la información que estuve diciendo, filosóficamente es técnica, pero igual. Gracias y buenas tardes, buenos días y buenas noches, gente.